Ahora nos vamos a ir con el curso que a todo mundo le gusta. Como les dije la vez pasada, es el que tiene más audiencia. Y cuando yo le pregunto a una persona cuál es el curso de la Universidad Virtual de Chile que más te gusta, me dice precisamente el del código de las emociones. Les comparto la pantalla. Antes que nada, bienvenidos sean de nuevo a esta aula virtual de medicina alternativa. Módulo número 7 del curso del código de las emociones. Vibraciones negativas. Si tienes una emoción atrapada, atraerás más de esa emoción a tu vida. Además, tenderás a sentir esa emoción más fácilmente y más frecuentemente que si lo hicieras de otro modo. Puedes imaginarte a una emoción atrapada como si fuese una pelota de energía, porque eso es exactamente lo que es. Tienen un tamaño y una forma, aunque son invisibles y hechas solas de energía. Por lo general, parecen varias en tamaño, desde el de una naranja hasta el de un melón. La energía emocional atrapada siempre se alojará en algún lugar en el cuerpo físico, y los tejidos del cuerpo que se encuentran dentro de esa esfera tenderán a entrar en resonancia con la energía vibracional de la emoción atrapada. En otras palabras, aquellos tejidos estarán en realidad experimentando continuamente esa vibración emocional. Actualmente estamos trabajando en un libro que no solamente les va a gustar, les va a encantar, donde las emociones están relacionadas con algún órgano. Ese va a venir también por enfermedad y qué emoción atrapada conlleva. Va a estar súper interesante. Yo pienso que lo sacamos en 4 meses más. Ya estamos trabajando sobre él. Supongamos que tienes una emoción atrapada de ira. La has llevado contigo por años, sin saber siquiera que estaba allí. Como resultado, cada vez que te encuentres en una situación donde podrías enojarte, es mucho más probable que te enojes porque de alguna manera fascinante y literal, una parte tuya ya está enojada. Si parte de tu cuerpo ya está vibrando en la frecuencia de la ira debido a una emoción atrapada, es mucho más fácil para todo tu ser entrar en resonancia con la ira cuando algo que sucede puede provocar en ti una respuesta de enojo. A veces las personas no entienden por qué se fastidian con tanta facilidad o por qué no pueden librarse de determinadas emociones. Esto se debe a menudo porque esa misma emoción contra la que ellos están luchando está atrapada dentro de ellos desde una experiencia pasada que apenas podrías recordar. Por esta razón, cuando se liberan las emociones atrapadas, el efecto es incomparable con cualquier otra forma de terapia. Frecuentemente la emoción y el comportamiento que ha sido tan difícil de liberar simplemente desaparece. Puede parecer casi demasiado simple de creer, pero una vez que lo experimentes, lo entenderás. Hasta que liberes tus propias energías atrapadas, continuarás trabajando bajo su peso. He visto este fenómeno en innumerables ocasiones, pero la experiencia de un paciente en particular ayudará a ilustrarlo. Lori tenía una emoción atrapada de resentimiento. Cuando hice un seguimiento en el tiempo de cuando había ocurrido originalmente, descubrí que había quedado atrapada en la escuela secundaria y que era en realidad su resentimiento hacia otra mujer. En ese momento Lori dijo: bueno, por supuesto, sé exactamente de qué se trata esto. Explicó que había una joven en particular en el equipo de porristas que simplemente no toleraba. Por las razones que fueran, sintió mucho resentimiento hacia esta joven durante sus años en la escuela secundaria. El resentimiento realmente nunca se fue, ya que se había quedado atrapada en el cuerpo de Lori. Lori dijo: ¿sabes? Todavía siento mucho resentimiento hacia ella. Es algo raro, supongo. Actualmente tengo 43 años.
La escuela secundaria fue hace mucho tiempo. Pensarás que me tendría que haber olvidado de ella, pero es como que no puedo soltarla. No la he vuelto a ver desde la escuela secundaria, pero cada vez que pienso en ella simplemente puedo sentir ese resentimiento. Le expliqué a Lori cómo una emoción atrapada puede hacer que nos resulte mucho más difícil dejar ir cosas que preferiríamos olvidar. Utilizando un imán, liberamos la emoción atrapada en unos pocos segundos y ella se fue del consultorio. Volví a ver a Lori después de unos días y exclamó: Doctor Nelson, funcionó. Anoche ya estaba hablando con una vieja amiga y surgió el nombre de esa joven. Por primera vez desde la escuela secundaria no sentí nada. Normalmente hubiera sentido ese resentimiento hacia ella, pero no sentí absolutamente nada. Esto es grandioso, gracias. Kirk era un hombre malhumorado. Vino a verme cuando tenía casi 80 años para tratarse por su dolor de espalda. Pronto fue evidente que había algo más que lo estaba molestando. Le hablaba bruscamente al personal de mi consultorio y solía ser cortante conmigo también. Era desdeñoso con su esposa, quien siempre lo apoyaba, y era muy buena con él. En un principio atribuí su comportamiento al hecho de que sentía dolor. Su espalda comenzó a mejorar, sin embargo, su comportamiento no. Decidí chequear si tenía emociones atrapadas y encontré enojo, amargura, ansiedad, resentimiento, frustración y miedo. Muchas de ellas provienen de su infancia. El resultado final de liberar esas emociones fue que Kirk se convirtió en un hombre nuevo. Actualmente es un marido dulce que adora a su esposa y se preocupa más por ella que por sus propias molestias y dolores. Él solía quejarse constantemente de todo y ahora se interesa por los demás. Por lo general, tiene una sonrisa en su rostro y se queja muy poco. La transformación ha sido apreciada por todos aquellos que lo conocen. Si tan solo sus emociones atrapadas pudieran haber sido liberadas anteriormente en su vida, él podría haber tenido una vida diferente. Kirk siempre tuvo la libertad de elegir su estado emocional, pero sus emociones atrapadas le hacían más fácil entrar en resonancia con ellas que ir contra la corriente. Partes de su cuerpo estaban enojadas, amargadas, resentidas, frustradas y temerosas. Con eso se enfrentaba en cada momento de su vida hasta que liberamos esas energías. Por eso es importante que liberen a sus pacientes de sus emociones atrapadas y su trabajo como terapeuta va a ser mucho mejor. Todo vuelve a la naturaleza cuántica del cuerpo mismo. Cuando nos levantamos cada mañana esperamos ver nuestros cuerpos tal como lo hicimos ayer o el día anterior. Parecen ser lo suficientemente sólidos y predecibles. Nunca le echamos un vistazo al espejo mientras nos estamos vistiendo solo para ver remolinos de nube de energía donde solían estar nuestros brazos y piernas. Pero eso es exactamente lo que somos. No importa cómo pueda parecerte tu cuerpo, es en realidad una colección de energías volando en estrecha formación. Cuando introduces la vibración negativa de una emoción atrapada en esa formación, alteras el ritmo vibracional normal de la totalidad. No lo sentirás necesariamente y definitivamente no puedes notar las diferencias con solo mirar, pero hay otras formas de verlas. Recuerda el efecto del diapasón. Cuando tu cuerpo tiene alojada una emoción atrapada, atraerá otras emociones que vibran en la misma frecuencia. Si la emoción es el miedo, por ejemplo, te asustarás más fácilmente. ¿Te acostumbraste a tus miedos? Cuando más tiempo reside esa energía dentro de tu cuerpo,
más te acostumbrarás a sentirla. Con el paso del tiempo, empezarás a pensar que eres simplemente una persona temerosa porque pareces tener miedo casi en todo momento. En realidad, debido a que parte de tu cuerpo de hecho existe dentro de esa energía emocional atrapada particular o literalmente de la bola de miedo, te predispones para el fracaso. Parte de tu cuerpo ya está sintiendo esa emoción continuamente, entonces caerás con más facilidad en un estado de miedo cuando se presente una situación de miedo. En otras palabras, como parte de tu cuerpo ya está resonando a la frecuencia del miedo, es un pequeño paso para que todo tu cuerpo caiga en resonancia. A menudo la gente me pregunta por qué una emoción queda atrapada en un área del cuerpo y no en otra. En ese libro que les digo que voy a hacer está precisamente todas las patologías relacionadas con las emociones y también van a estar al revés las emociones relacionadas con las patologías. Generalmente descubro que las emociones atrapadas se alojan en una área que es vulnerable a causa de una susceptibilidad genética, una lesión o una deficiencia nutricional que debilita o desequilibra la energía del cuerpo en esa zona. A veces hay una metáfora que interviene también. Esto tiene sentido cuando te das cuenta de que nuestras mentes subconscientes rigen nuestros cuerpos y nuestros sueños. Los símbolos y las metáforas son el lenguaje de la mente subconsciente, por lo que es muy natural que las emociones atrapadas se alojen en un área que tenga una importancia simbólica. Dice el doctor Mario: doctor, me llegó paciente y tengo que atenderlo. Les deseo a todos un feliz día. Igualmente para ti, doctor, que tengas un excelente día y que Dios te bendiga. Supongamos que estás sintiendo dolor por una amiga que ha tenido un aborto involuntario. En lugar de experimentar la emoción y dejarla atrás, esta queda atrapada. ¿No sería sorprendente que esa emoción atrapada se aloje en tu vientre o pecho, los órganos vitales de la creación? O imaginemos que estás atravesando por uno de esos periodos difíciles en la vida cuando una serie de cosas parece resultar mal. Te sientes frustrado y abrumado, como si estuvieras cargando el peso del mundo en tus hombros. En ese caso, una emoción atrapada puede alojarse en uno de tus hombros. La realidad es que cualquier emoción puede quedarse atascada en cualquier lugar de tu cuerpo. Si no notas el desequilibrio, puede continuar por años, finalmente puede causarte verdaderos problemas en tu salud, tanto mentales como físicos. Las emociones atrapadas te afectan de dos maneras distintas, mentalmente y físicamente. En primer lugar, hablemos de qué manera te afectan mentalmente. Causarán que sientas una respuesta emocional exagerada. Primero examinemos algunas situaciones de la vida real donde las emociones atrapadas fueron ejerciendo una obvia afección mental. Uno de los ejemplos más dramáticos de esto ocurrió con Marie, una paciente hermosa y bondadosa de 50 años. Un año atrás vino a verme. Su único hijo había sido asesinado brutalmente. Como podrás imaginar, la muerte de su hijo fue un golpe horrible para Marie. Para peor, el juicio al asesino de su hijo continuaba retrasándose en los tribunales, por lo que no podía superarlo. Ella estaba atravesando por un momento difícil de su vida cuando vino a verme por primera vez. En el año transcurrido desde el asesinato de su hijo, había quedado completamente atrapada en su dolor y en su pérdida. Cuando le hicimos la prueba de las emociones atrapadas, encontramos una tras otra relacionadas a su hijo y su muerte. Las liberamos, luego María estaba liberada, volvió a ser la persona tan equilibrada que siempre fue, aunque extraña a su hijo y siempre sentirá su ausencia.
Ella es una de las personas más felices y equilibradas que conozco. Sus emociones atrapadas la hacían perder su equilibrio por mantener una vibración negativa. Una vez que las eliminamos, fue capaz de hacerle frente a su pérdida de una manera más saludable. Nunca olvidaré a Sara, una mujer de 71 años que vino a verme para hacerse un tratamiento. Comencé a preguntarle a su subconsciente qué necesitaba a través del test muscular. Encontramos que tenía una emoción atrapada de tristeza. Si bien tu mente consciente puede no recordar las cosas muy bien, tu subconsciente recuerda todo lo que te ha ocurrido alguna vez. Por supuesto, también saben detalles acerca de cada emoción atrapada. Sabe cuándo ocurrió la emoción atrapada, cuál era esa emoción, quién estaba involucrado y mucho más. Mientras le hacía preguntas al subconsciente de Sara sobre esta emoción atrapada, trataba de determinar cuándo había ocurrido. Resultó que la emoción de tristeza había quedado atrapada en el cuerpo de Sara en 1963. Por una corazonada le pregunté, ¿esta tristeza es acerca del asesinato de John F. Kennedy? La respuesta que dio su cuerpo a través del test muscular fue que sí. Ustedes deben de relacionar los acontecimientos como lo hizo el doctor Nelson con el asesinato de John F. Kennedy que ocurrió en ese mismo año. Cuando llegamos a ese momento, ella comenzó a llorar. Mientras sus lágrimas caían, dijo, oh sí, eso me afectó profundamente. Y cuando el hijo del presidente Kennedy, John Jr., murió en un accidente de avión hace unos años, me trajo toda la memoria. No pude hacer nada más que llorar por días. Si tienes edad suficiente para recordar ese día de noviembre de 1963, te acordarás lo chocante y triste que fue. Ese día todo el ser de Sara se llenó de tristeza. La emoción fue inmensa, era demasiado intensa para ser procesada por su cuerpo físico y como resultado quedó atrapada. Las emociones atrapadas generan una vibración energética específica. Además, están asociadas en nuestras mentes con tipos de acontecimientos específicos. En el caso de Sara, la emoción de tristeza resonando en su propia frecuencia particular estaba conectada específicamente en su cuerpo mental con la muerte de Kennedy. Cuando John Kennedy Jr. fue simultáneamente asesinado, su tristeza natural con ese acontecimiento se amplificó por la emoción atrapada que ya estaba atascada en ella. Parte de su cuerpo, donde estaba alojada la energía de esa emoción, ya estaba funcionando lo mejor que podía, inmersa casi por 40 años en la tristeza de la muerte de John F. Kennedy. Cuando ella se enteró de la muerte de John Kennedy Jr., su cuerpo entero entró en resonancia con la emoción que estaba atrapada. El resultado fue ese. En lugar de llorar un poco y seguir adelante, Sara lloró muchos días y el dolor de ese día de noviembre de 1963 volvió con toda su fuerza. De hecho, ese dolor en realidad nunca la había abandonado. De una manera literal y fascinante, parte de su cuerpo no había dejado de sentir esa tristeza profunda. Este es un ejemplo perfecto de cómo una emoción atrapada puede persistir durante muchos años y provocar que experimentes emociones similares de una manera exagerada. Cuando las emociones atrapadas nunca se liberan, puede que sientas ese dolor y esa respuesta acentuada por el resto de tu vida. Es tan innecesario porque puedes liberarte de tus emociones atrapadas fácilmente. Antes de que librara su tristeza, decidí preguntar dónde había estado alojada en su cuerpo esta emoción por casi 4 décadas. ¿Qué tejidos de su cuerpo habían estado funcionando dentro de la esfera de su tristeza profunda todos estos años?
¿Cuál fue el efecto sobre estos tejidos? El subconsciente sabe estas respuestas por completo y averiguarlas es tan fácil como preguntar. La respuesta nos impresionó a ambos. El test muscular demostró que la emoción atrapada de tristeza estaba alojada en el área de su pecho izquierdo. Sara y yo nos miramos fijamente por un momento, maravillados. Ella era una sobreviviente del cáncer de mama. 4 años atrás le habían extraído su mama izquierda en una mastectomía quirúrgica. Esta energía emocional atrapada se había alojado en su pecho izquierdo y permaneció allí. ¿Por qué su pecho izquierdo y no en cualquier otra área del cuerpo? Quizás tenía una mayor vulnerabilidad en su pecho izquierdo debido a una infección menor, una lesión previa o algún otro desequilibrio. Mi propia sensación es que quedó atrapada en estos tejidos que yacían tan cerca de su corazón. Por ahí tenía razón Jaime, dice en el corazón, por su amor al presidente John F. Kennedy. Sea cual sea la razón de su ubicación, la emoción atrapada permaneció en su cuerpo a medida que pasaron los años, lo cual causaba una constante irritación menor en sus tejidos y este podría haber sido un factor que contribuyó al cáncer. Los signos no fueron reconocidos a tiempo y finalmente tuvieron que extraerle su mama izquierda para salvar su vida, pero la tristeza permaneció. El haber liberado esa tristeza atrapada de su cuerpo la ayudó a sanarse emocionalmente. Solo deseo haberlo podido descubrir años antes, lo que podría haberla ayudado a evitar mucho dolor y sufrimiento e incluso podría haberla ayudado a evitar el cáncer de mama. ¿No se les hace increíble todo esto? Les voy a contar una pequeña historia de lo que me acaba de pasar en días pasados. Sucede que mi hermana me habla, mi hermana Mercedes. Nos llevamos 2 años, yo tengo 61 años y ella tiene 59 años. Ella es bailarina, actualmente juega voleibol, tiene una excelente condición. Mi hermana está guapísima, está muy esbelta, increíble, está muy durita de su cuerpo. Me dice, Mario, fíjate que acaba de fallecer tu primo, Raúl. O sea, yo dije, bueno, todos nos tenemos que morir, pero pobrecito, murió muy joven. Él era 2 años más grande que yo, tenía 63 años. Y lo dejé pasar porque dije, bueno, todos nos vamos a morir, algunos antes, otros después. Nos bajamos del tren de la vida y pues encontramos nuestro final. Al día siguiente pensé, qué insensible soy. O sea, acaba de morir un primo y era de que estuviera de luto. Pero yo no estaba de luto. Yo seguía con mis actividades habituales y ya en la tarde, trabajando en la computadora con los alumnos de la Universidad Virtual de Chilay, empecé a pensar de que él fue mi compañero de cuando éramos adolescentes, cuando éramos jóvenes, que siempre nos juntábamos, todos los primos, los amigos, nos íbamos a jugar básquetbol y dije, bueno, es que él formó parte de mi vida. Empecé a llorar así a moco abierto porque mi subconsciente me lo dijo así que tenía que actuar. Yo no quería que nadie me viera llorar, que no me sintiera débil en ese momento, pero realmente yo sentí un gran afecto por mi primo. Uno de mis primos, también hermano de él, murió muy joven, como a los, ¿qué serán? Como a los 30 años. Se volvió drogadicto y alcohólico y terminó en las calles y murió. Yo dije, pues realmente sí sentí la muerte. Al principio yo decía, bueno, es que no la siento, soy insensible.
pero ya en la tarde me agarró por llorar. Dice Jaime Villa, cuando rasuran al vecino, pon tu barba a remojar. Así es. Luego dice Lisbeth, porque piensan que llorar es síntoma de debilidad y no lo es, ¿no? Ya mi esposa se acercó, dice, no te preocupes, es parte de la vida. Él murió por muerte natural, ya le tocaba, se le paró el corazón y pues todos vamos a llegar a eso realmente y cuando Dios quiera, pues todos nos vamos a ver en esa parte que desconocemos actualmente. Dice Jaime Villa, yo he llorado toda la vida. Pues hay que sacarte esas emociones atrapadas, Jaime, para que no se instalen en tu cuerpo, porque recuerda que nuestro cuerpo es inteligente, todas nuestras células son inteligentes y hay que liberarlas. Con esto que estás estudiando, pues muchos vamos a aprender que realmente se puede liberar esas emociones atrapadas. Dice que es muy sentimental, es buen dato para una buena repertorización. Ok, nos vamos a ir a un receso y enseguida vamos a regresar con hipnosis, también va a estar buenísimo para que no se me vayan. O sea, yo sé que ya están cansados de tantas horas que tenemos aquí trabajando, pero si yo no me rajo, ustedes tampoco se deben de rajar. Nos vemos en 5 minutos. Mi mejor afecto para todos ustedes, los quiero mucho y nos vemos en un momento más.